Elegí este tema en conjunto con la fundación porque yo estoy insistiendo en este tema porque no es la primera vez que expongo sobre esto en los últimos tiempos, porque creo que es una de las amenazas más em, grandes que tenemos en el país, además de las otras que son concurrentes, ¿no? Y que tienen además a los mismos protagonistas, ¿no? Porque muchos miembros de esos movimientos ultraconservadores en el Perú están en el Congreso haciendo leyes que nos están quitando derechos. Y el problema no es solamente el presente, y es por eso que quería explicarles un poquito por qué me enfoco en este tema, ¿no? Este es un problema em, que nos va a acompañar hacia el futuro por largo rato y que por tanto debemos de estar lo mejor informados de la mejor manera para saber cómo atajar estas amenazas y estos peligros. Estas son, como vamos a ver en la ponencia, movimientos que están muy bien financiados y que tienen conexiones además internacionales. No son movimientos aislados ni que simplemente respondan a sus propias agendas. Hay una agenda mayor en la que coinciden con otros movimientos a nivel internacional y, por tanto, financiamientos importantes que, por supuesto, les procuran larga vida, ¿no? Y vamos a ver en un momento por qué esto es peligroso, ¿no? El objetivo de esta charla sería reflexionar cómo estos movimientos ultraconservadores están afectando a nuestras democracias, porque no solo en el Perú, pero por supuesto acá nos vamos a enfocar específicamente en Perú, y qué papel podemos jugar nosotros o ustedes, ya que me refiero a jóvenes, en estas circunstancias, ¿no? Que como digo, no es solo para hoy, es para el mañana y para el pasado. Entonces, un poquito abriendo así como para calentar motores. Me encantaría que esto lo construyamos un poquito juntos y juntas y juntes, y quienes quieran, pues me van diciendo, o sea, no tienen ni que levantar la mano, espero que no se, que no se atropellen, pero simplemente me van diciendo como palabras, ¿no? O sea, ¿qué entiendes por democracia? Yo digo democracia y qué es lo que se te viene a la mente primero? Puede ser una palabra, puede ser una frase, no sé, ¿quién quiere romper el hielo? A ver, Nuria, dale. Estimada Claudia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, a mí me gustaría decir que para mí democracia es pueblo. Excelente. Pueblo. ¿Quién sigue? Eh, Nuria, ¿tú puedes decir quiénes siguen? Sí, Clara, Clara, Ujú. te escucho. Em, yo creo que, como a la mayoría, una idea superficial de democracia sería la palabra votación. O votación. Ángeles, Hola Claudia, buenas tardes. Para mí es participación consciente. gracias. Gianluca, Sí, para mí sería personas. gracias. Alexander, Buenas tardes, para mí sería pluralismo. muchas gracias, Alexander. También por el chat están poniendo, querida Claudia, participación, pluralidad de ideas y convicciones, también decisiones colectivas, Excelente. Ya se me está justicia, olvidando. participación ciudadana, Ok, lo tenemos arriba, por anticipación. práctica diaria y lucha constante, Sí. también paradigma de vida, Ajá, ciudadanía activa, exacto. Ok, legitimidad. interesante. Y muy interesante. Bien, muchas gracias, muchas gracias. Qué bueno, pues claro, no había tomado en cuenta que estoy con jóvenes participantes de la política, ¿no? Porque normalmente uno tiene que esperar un buen rato que alguien se anime a decir algo. Pero sí, sí, muchas gracias por aportar con estas ideas que por supuesto engloban, ¿no? Mucho de lo que entendemos esencialmente como democracia. El mismo ejercicio les quería proponer con respecto a ultraconservadurismo. Cuando ustedes escuchan esa palabra, ¿qué entienden? Ángeles, te ¿No te escuchamos. De repente estás con el mute, el silencio, Ángeles? Gianluca, por el chat ponen intolerancia. Ok, perfecto. Sí, Ujú. yo diría Gianluca, te escuchamos. intransigencia.
Intransigencia. Ujú. ¿Quién más? Extremo negativo también pone. Extremo negativo. Ujú. Ujú. Retroceso, Eso. Sí. conflicto de intereses, Conflicto de intereses. extraordinariamente conservador, ¿Verdad? Sí. falta de apertura, Ujú. tradicionalismo, religión, Perfecto. miedo Bien, al cambio miedo también y al retrógrada. cambio. Excelentes, excelentes aportes. Por supuesto, el ultraconservadurismo tiene que ver con todo lo que ustedes han estado mencionando. Pues, Mami, ¿por qué no hablas con tu DNI? perdón. Ponte tu silencio, no sé quién. Alguien se le abrió su micro. Em, entonces, sí, en efecto, como digo, tiene que ver con todo lo que ustedes están diciendo. Vamos un poquito como para resumir y poner en perspectiva de lo que yo también quería aportarles hoy día sobre este concepto, ¿no? En tanto democracia, y algunos de ustedes lo mencionaron, por supuesto que implica votar, ¿no? Porque ese es parte del sistema democrático, pero no debemos entenderla como algo que se quede en la simple votación, que por mucho tiempo ha sido considerada de esa manera. Quizás no tanto por ustedes que están un poco más comprometidos con los temas de participación política y ciudadana, pero si salimos un poco de ese grupo, vamos a ver que por mucho tiempo también ha habido demasiada gente pensando y también, no solo pensando, sino también promoviendo esa narrativa, ¿no? Votaste, ya, pues tenemos democracia. Votaste, yo soy tu congresista, tengo legitimidad, o votaste por esa plancha presidencial, a pesar de que hoy en día, por ejemplo, ni el ni la presidencia, ni el Congreso tengan legitimidad, y si se hicieran votaciones mañana, o sea, ya hemos visto las últimas encuestas, prácticamente estarían en el error, en el margen de error, pero entonces no están legitimados, ¿no? Actualmente no están legitimados y por tanto, en términos estrictos, nuestra democracia ha sufrido un daño, está sufriendo un daño, ¿no? Se viene degradando, venimos perdiendo grados de democracia, si quieren. Y entonces la democracia como tal, ¿no? De manera real, implicaría, además de esta votación que legitima, ¿no es cierto?, el voto popular, etcétera, una participación activa, como también dijeron algunos de ustedes, respeto por los derechos humanos, civiles, separación de poderes, ¿no? Que es otro tema crucial que estamos viendo que está en crisis en el Perú actualmente y por tanto esta degradación de nuestra democracia tiene mucho que ver con que no hay actualmente una separación de poderes entre Ejecutivo y Congreso, más bien hay una coalición, ¿no es cierto?, que se blinda, que se apoyan sus mutuas agendas y se apoyan sus mutuas impunidades y los lobbies al crimen organizado de diferentes áreas, etcétera, ¿no? También hablaron ustedes de pluralismo, por supuesto. Democracia es que exista y que se permita y se acepte que exista un paraguas, ¿no es cierto? Un espectro de ideas políticas, así como también de la libertad para expresar estas ideas políticas, por supuesto, siempre y cuando todo esto no restrinja derechos de otros o no quite derechos a otras personas, que como vamos a ver es lo que sucede con las políticas públicas que los ultraconservadores proponen, ¿no? Y acá añado yo, la democracia debe de entenderse también como una garantía de equidad, diría yo, para todas, 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 sin discriminación de ningún tipo, ¿no? Algo que también en nuestro país es muy difícil porque tenemos un legado colonial del cual aún no logramos deshacernos, y lo digo así incluyéndome porque todos, todas, todos aquí hemos crecido y seguimos creciendo con esa herencia colonialista y ese colonialismo internalizado que hace que muchas veces veamos a nuestros compatriotas como otras personas con quizás menos derechos, menos valía, no les demos el mismo valor, ¿no?, en su importancia como personas. Y esto, además, no necesariamente pasa por una cosa consciente, ¿no? Nosotros podemos tener como creencia haber adoptado que efectivamente nosotros no discriminamos, queremos que todos sean tratados con los mismos derechos, con la misma equidad, etcétera.
pero muchas veces estas cosas han sido aprendidas y hay que desaprenderlas, ¿no? Y muchas veces son inconscientes también estos sesgos, ¿no? Hay sesgos de discriminación racial, étnica, que vimos clarísimamente, por ejemplo, cuando fueron los primeros fallecidos de las protestas del 22 y el 23, cómo esas vidas, no eran blancas, porque eran mestizas, porque eran de pobres, porque eran de campesinos, no fueron consideradas de la misma manera por algunas partes de nuestra sociedad, ¿no? Por demasiada parte de nuestra sociedad, desafortunadamente. Después ha comenzado a haber un giro y quienes en un comienzo no habían tratado estas vidas como iguales, quizás comenzaron a dar un poco una vuelta cuando ya este régimen se comenzó a quitar la careta en otros ámbitos, ¿no? Pero creo que es importante no olvidar eso porque nos señala cómo aún el racismo y el clasismo están muy presentes en nuestro día a día en el país, no solamente a nivel institucional, de las políticas y de las instituciones del Estado, sino también de la sociedad, ¿no? Y eso es algo importante que, bueno, en otro momento podríamos hablar un poco más de eso, que yo también tengo varios estudios sobre el tema y me parece que es un tema clave, ¿no? de desarrollo para nuestro país. Y entonces eso, cuando la democracia funciona bien, pues deberíamos poder escuchar a todas las voces, deberíamos poder valorar a todos los cuerpos y a todas las personas y a todas y cada una de los ciudadanas y ciudadanos de la misma manera, ¿no? Em, perdón. En el tema de ultraconservadurismo, bueno, es una corriente política y social que, entre otras cosas, como han dicho algunos de ustedes, rechaza derechos humanos, los avances que se han tenido en derechos humanos, especialmente están muy enfocados en temas de género, de diversidad sexual, educación y autonomía corporal, ¿no? Básicamente hay una obsesión, diría yo, incluso por el control del cuerpo y sobre todo por el control del cuerpo de las mujeres, pero en general el control corporal, ¿no? Y eso se traduce en diversas leyes que intentan eh, explicitar, ¿no? O explicitar ese poder, ese control del cuerpo, ¿no? Y esto también tiene mucho nexo, como dijo alguno de ustedes, con temas de religión, ¿no? Católica, evangélica, etcétera, ideologías religiosas que durante mucho tiempo, y también porque nuevamente somos herederos de esta jerarquización que se hizo desde la colonia de los cuerpos de peruanas y peruanos en torno a las razas, a las etnias, a la condición social, al género. Entonces, hay una impronta muy fuerte en estas agrupaciones religiosas de seguir ese modelo tradicional de familia y de sociedad única, ¿no? Modelo donde el padre, el patriarca, ¿no? Es el jefe del hogar y de la familia y donde la mujer tiene un rol asignado a ser la cuidadora, principalmente del hogar, de los hijos, etcétera. Y todo otro tipo de familia o de convivencia que se salga de ese modelo que ellos quieren imponer y en el cual ellos creen con toda, digamos, con todo derecho, ¿no? Es parte de su derecho a su confesión, a tener una creencia religiosa. El problema está cuando intentan pasar políticas públicas en función a esas creencias personales, privadas, las intentan hacer públicas políticas, ¿no? Entonces, el ultraconservadurismo intenta restaurar en lo que ahora ellos llaman esta batalla cultural, ¿no es cierto? Eh, em, para recuperar esas estructuras de poder patriarcales, racistas, autoritarias, y que normalmente las disfrazan así, como si estuvieran defendiendo a la familia, ¿no? A los valores, etcétera, que claro, lo están haciendo en tanto a la familia en las que ellos creen y a los valores en los que ellos creen, pero nuevamente, como digo, tratan de imponer eso al resto de la sociedad, no importa de qué religión sea o si no eres de ninguna religión. Entonces, en el Perú, esto se manifiesta en lo que hemos visto en los últimos 2 años con mayor fuerza, ¿no? Que son políticos desde el Congreso que se oponen a la educación sexual integral de adolescentes e infancias, dejándolos vulnerables, ¿no? Porque ya sabemos que una de las primeras cosas, una de las primeras violencias que más sufren adolescencias e infancias en el Perú son violencias de tipo sexual y sobre todo de personas muy cercanas, ¿no? Entonces, también se manifiesta en el Perú en forma de campañas contra derechos
de las mujeres, como vamos a ver en un momento más, específicamente de las personas trans y de los migrantes, ¿no? También hay una xenofobia, una fobia muy fuerte por todo lo que no signifique lo propio, lo, o lo binario o lo tradicional, ¿no? Y hemos visto cómo en los últimos años ha habido una infiltración en el estado de estos grupos, de personas representantes de estos grupos que están imponiendo sus agendas desde el Congreso, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante hablar de esto ahora? Bueno, es que como decía, estamos viviendo un momento clave de retrocesos democráticos, ¿no? Se han aprobado leyes en los últimos meses, en los últimos 24 meses o un poco más, que limitan la participación ciudadana, que tratan de criminalizar la protesta, que deslegitiman luchas feministas, luchas indígenas, luchas de defensores y luchas estudiantiles. Hay una criminalización constante. em, y se permite que sectores religiosos bloqueen derechos ganados que están vinculados con estos temas, ¿no? Y muchos de estos discursos están además dirigidos a jóvenes a través de redes sociales y de campañas de desinformación muy fuertes, que además funcionan muy bien con los algoritmos de las redes sociales. Y entonces hay, en general, el mayor peligro, ¿no es cierto? Y que lo estamos ya, estamos viendo sus inicios en estos momentos, es el intento de silenciar las voces plurales, ¿no? Y las luchas y victorias obtenidas en torno a esos derechos, porque todos esos derechos se han ido adquiriendo con luchas, ¿no? Y se han ido conquistando con resistencia y con pelea, ¿no? No normalmente en la historia, en el Perú la historia universal, ¿no? Los derechos se ganan así, a través de luchas, ¿no? Como ustedes bien saben seguramente. Entonces, yo les invito en esta charla a reflexionar sobre qué tipo de sociedad queremos construir, ¿no? Sobre si nosotros, ustedes que están ahí, digamos, forjándose su destino en este momento en el Perú, em, qué se puede hacer para permitir que estos derechos no sean arrebatados? ¿Cómo podemos organizarnos? ¿Cómo podemos resistir? ¿Cómo podemos hacer la pelea? ¿No? Porque en esto tiene que haber mucho de estrategia y si bien la voz ciudadana en las calles es importante, y tiene un peso muy fuerte, también es importante una estrategia política a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Porque sobre todo en mediano y largo, porque también carecemos mucho de agrupaciones que tengan una verdadera vocación social para servir a ciudadanos y ciudadanas del Perú, ¿no? Lo que vemos actualmente son individualidades que se agrupan en partidos llamados partidos políticos, que son simplemente cascarones de organizaciones, en algunos casos prácticamente hasta criminales, ¿no? Como sabemos, muchos congresistas no solamente tienen antecedentes, sino que lo que hemos visto en los últimos 2 años es am, cómo han ido legislando a favor de la criminalidad y en contra de los derechos y de la vida, incluso de la gente, ¿no? En las urbes, como hemos visto en los últimos meses, el tema de la inseguridad ciudadana y de las extorsiones y de los asesinatos, pero fuera de las urbes también, ¿no es cierto? Hay legislación que se ha pasado que contraviene la lucha de los pueblos indígenas de sus territorios, de donde viven, de donde comen, de donde beben, de donde se alimentan, de donde siguen forjando sus culturas, etcétera. Entonces, digamos que el alcance es bastante grande, ¿no? También hemos visto cómo se ha legislado para impedir derechos de defensa de las personas más vulnerables, para impedir prácticamente poner obstáculos a todas las ONGs que trabajan en temas de derechos sexuales y reproductivos en el Perú y que reciben financiamientos o cofinanciamientos externos, cómo a través de eso también se está tratando de incidir en contra o para silenciar la prensa independiente que mayormente hoy en día en el Perú está en la Internet, ¿no es cierto? No en los grandes medios de comunicación, etcétera. Y esos medios independientes también reciben financiamientos externos porque si no, no podrían sobrevivir, ¿no? Precisamente la mayoría, si no todos ellos, o sea, se han salido de los medios masivos corporativos precisamente para poder realizar periodismo independiente, que es el que nos ayuda a seguir informados
de las realidades que estamos viviendo, ¿no? Entonces, un poquito para ir más al detalle, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando actualmente con respecto al tema de los movimientos ultraconservadores en el Perú, el crecimiento de este grupo de antiderechos en el Congreso y también, ojo, los medios de comunicación que les hacen de cajas de resonancia, ¿no? Y por eso también traía yo a colación el tema de los medios independientes que están en Internet y que también ahora están tratando de ser impactados con esta ley APSI, ¿no? Entonces, el Congreso peruano ha experimentado este significativo aumento de legisladores con posturas ultraconservadores que algunos de ellos ni siquiera tienen experiencia, bueno, voy a decir, quizás ninguno tenga experiencia en derechos humanos y poco les importa, ¿no? Han bloqueado avances, como decía, de derechos sexuales, reproductivos y promueven discursos que estigmatizan a poblaciones vulnerables y que las hacen em, em, pasibles de violencia. ¿No? Como decía también, medios de comunicación que son afines a estos sectores y que están difundiendo desinformación y narrativas que van dirigiendo discursos de odio contra mujeres, personas LGTBIQ+, defensores de derechos humanos, defensores de sus tierras, etcétera, ¿no? Em, entonces, la mayor influencia de congresistas ultraconservadores en este momento en el Perú es de los congresistas evangélicos, ¿no? Ellos utilizan sus discursos religiosos para justificar las políticas públicas y, como vamos a ver un poquito más adelante, también para enmascararlas, ¿no? Cómo hacen uso de ciertas frases y de ciertas ideas, de ciertas imágenes para intentar justificar estas políticas públicas que al final lo que están intentando hacer es quitarnos derechos, ¿no? Y el problema con esto, como les decía un poquito más al principio, es que esto se sale de la esfera del derecho a tener una creencia religiosa, ¿no? Porque se está yendo en contra del principio de laicidad del Estado. Que está además reconocido en la Constitución, ¿no? Tanto la libertad religiosa como la separación de iglesia y Estado. Y tiene una razón, tiene muchas razones de ser, ¿no? Pero la historia ha probado que la separación de la iglesia y Estado es la mejor manera de que un Estado pueda ser más justo, más inclusivo, más equitativo, más plural, ¿no? Cuando se mezclan, entonces ahí es donde, como estamos viendo en el Perú, comenzamos a perder derechos ganados, ¿no? Ups, no sé por qué no avanza. Espérense. Ok. Ahora, yo les decía, esto quizás a quien no está prestando mucha atención, porque además, ojo, no culpo a nadie que no esté prestando atención al detalle, porque la verdad que en el Perú pasan cosas tan rápido, todos los días, hay tal volatilidad de temas y de situaciones que realmente se hace difícil, ¿no es cierto?, entrar al detalle a veces de algunas de estas cuestiones que son de fondo. No hay tiempo, uno tiene que estar reaccionando siempre a lo que pasó en el día, la coyuntura. Pero es importante entonces detenernos un poquito en esto para conocer cómo funcionan estos movimientos, porque, como yo les decía más adelante, tienen un plan muy bien articulado, no son improvisados, no son si bien obviamente cada uno de estos congresistas tiene sus agendas personales, ¿no es cierto? Pero también pertenecen a estas agrupaciones religiosas que actúan, como digo, de una manera planificada, que coordinan además con organizaciones civiles, no solamente locales, también con organizaciones internacionales, como vamos a ver más adelante, y tienen, como decía también, el objetivo de eliminar o de controlar los cuerpos. ¿A través de qué? De eliminar, por ejemplo, el aborto terapéutico, que es ley en el Perú desde hace 100 años y que sirve para que niñas o mujeres o personas gestantes que están en peligro físico o mental debido a una gestación puedan recurrir al aborto terapéutico. Otro objetivo que tienen es restringir los derechos sexuales, censurar la educación con perspectiva de género, como hemos estado viendo que además, curiosamente, claro, desde hace unos años hay estos intentos, ¿no? Que el Fujimorismo incluso intentó varias veces, pero ha sido solamente con esta configuración actual que tenemos en la que hay este blindaje muy duro, muy fuerte entre Congreso y Ejecutivo para aprobarse, ¿no? Las leyes que sale el Congreso, las aprueba el Ejecutivo,
y viceversa, y blindarse, etcétera, es que han podido ir logrando de a pocos, además, porque vamos a ver que tienen estrategia hasta para eso, ¿no? Para ir cambiando la narrativa de paso a paso, no necesariamente sacar una ley muy tajante, ¿no? Sino que van haciendo camino a ese fin que están persiguiendo para eliminar estos derechos, ¿no? Em, Como decía, hay organizaciones civiles como esta Padres Peruanos, que es muy activa, que actúa de manera coordinada con estos líderes religiosos políticos, medios de comunicación como puede ser Willax, influencers, etcétera, ¿no? Y em, acá les puse yo algunos ejemplos de estas leyes antiderechos que han ido pasando con respecto a estos temas, porque hay otras, ¿no? Hay otras leyes antiderechos, pero con respecto a los temas que estamos viendo ahorita, por ejemplo, esta ley del concebido, ¿no? Que prácticamente, claro, uno escucha ley del concebido, y a eso me refería cuando tienen estrategias para ir cambiando la narrativa de a poco, em, y lo argumentan de modo tal que uno pueda de manera intuitiva decir, bueno, claro, está bien que los concebidos tengan derecho, ¿no? Pero esta es parte de su plan para que eventualmente un embrión pueda tener pueda tener derechos constitucionales y eventualmente, si es que ocurre la situación en la que una persona está amenazada su vida o su integridad por una gestación y tiene que recurrir a un aborto terapéutico, pues se van a querer sobreponer los derechos constitucionales del embrión, ¿no? O del feto, perdón, por sobre los derechos de la persona gestante, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo. Otro, por ejemplo, es la ley del Día del Niño por Nacer, ¿no? Igual, como decía, ¿no? Es equiparar los fetos con niños. Y claro, en principio uno escucha eso y lee la argumentación y dice, no, pero está bien, pues que los niños que ya están por nacer tengan derechos, pero no se trata de eso, nuevamente, eso es un engaño, es una máscara que lo que tratan de hacer es estratégicamente ir cambiando estas narrativas para que se vaya haciendo camino, ¿no? A las leyes que ellos están persiguiendo finalmente más tajantes, ¿no? El otro ejemplo es pues la ley contra la educación sexual integral, que prácticamente lo que hace es que le quita la autoridad a las escuelas para impartir la información que necesitan niños y adolescentes sobre educación y salud sexual. Y nuevamente, ¿cuál es la estrategia? Si ustedes se leen esa ley y su sustentación, em, la presentan además en medios como que se les está devolviendo a los padres la autoridad para que ellos elijan cómo se educan sus hijos, hijas en estos temas, pero claro, eso nuevamente es una máscara, ¿no? Porque para empezar, nadie les quita esa autoridad a los padres en sus casas, ¿no? Pero evidentemente un Estado va a tratar de em, impulsar que niños, niñas y adolescentes tengan derecho a ese acceso, ¿no? De manera igualitaria, tengan derecho al acceso a esa información acorde a su edad, por supuesto, y no permitir que la religión o las creencias religiosas les quite ese derecho, ¿no? Entonces, desde el momento en que una ley como esta permite que algún niño, niña, un adolescente no pueda acceder a esa información desde la escuela, ya se les está quitando ese derecho y se les está sometiendo, ¿no? a un mayor riesgo de ser víctimas de algún tipo de violencia sexual, que como además creo que todos sabemos, la mayor parte de las violencias sexuales ocurren, en cuanto a niños, niñas, ocurren dentro del entorno familiar o de conocidos, ¿no? De la red de conocidos de esa familia. Entonces, más importante aún, ¿no es cierto? Porque si son esos padres los que van a ir al colegio a decir, no, mi hijo, yo no quiero o mi hija no quiero que ella tome estas clases, ¿de dónde van a adquirir esa información de manera precisa y de manera adecuada, además, ¿no? Con estudios por detrás de qué información es adecuada para qué edad, etcétera, etcétera. Y entonces se vuelven más vulnerables, ¿no? Y una última que hemos visto hace poco, que es la ley que niega a las personas trans el derecho básico de usar servicios higiénicos correspondientes con su identidad de género. Y por supuesto, lo que esto significa en torno a quitarles ese derecho y esa mínima dignidad de usar un baño y de tener que estar en situaciones muy estresantes, ¿no? De que tienes que ir a un baño y no sabes con qué te vas a encontrar, porque además este tipo de leyes
las presentan estos grupos con información falsa, con información completamente narrativas estigmatizantes, ¿no? Como decir que ha habido casos en que, como que los niños o las niñas pueden ser víctimas de las personas trans en los baños, lo cual no tiene pues ningún asidero estadístico, ¿no? Por ahí seguramente habrá uno que otro caso, como de mayormente personas no trans que pueden cometer estas cosas contra infancias, ¿no? Pero las presentan de esa manera precisamente para generar miedo y generando estos discursos de odio que al final excluyen, ¿no? Y que para mí es una de las cosas más nefastas de estos grupos, ¿no? Que generan exclusiones y tratan de borrar protecciones y tratan de borrar vidas, existencias. Ok. Entonces yo le decía, este fenómeno no es exclusivo del Perú, es una tendencia global, está en diferentes regiones, no solo en América Latina, también en Norteamérica, en Europa. Y estas movimientos están promoviendo estas agendas ultraconservadoras a través de políticos que tienen además influencias de think tanks y redes internacionales. Ahí he puesto algunos nombres de algunas think tanks que apoyan, ¿no? las políticas ultraconservadoras de Trump, por ejemplo, y también ahí en Europa em, se conectan, como digo, se conectan a través de redes a nivel global. Hay la red Atlas, por ejemplo, ¿no? Que es una red de think tanks neoliberales que actúa en América Latina y otras regiones. Relial, Red Liberal de América Latina, que también tiene asociaciones liberales de la región, y como decía, utilizan mucho fake news y desinformación, ¿no? Esto es bien importante porque los think tanks son una manera por medio de la cual estos movimientos se intentan legitimar con supuesta información científica, social, etcétera, ¿no? Entonces, simplemente rápidamente para comentarles, si es que quienes no tengan información sobre los think tanks, son organizaciones de investigación que producen y difunden ideas, estudios, análisis, propuestas de temas políticos, económicos, sociales, culturales, o sea, todo el espectro tecnológico. Y básicamente lo que hacen, si bien no directamente hacen leyes, sí construyen informes e investigaciones que buscan influir en la opinión pública y en las decisiones políticas a través de entregar, o sea, de estos nexos que tienen en los que trabajan estos informes y esas investigaciones para estos movimientos, ¿no? Ahora, los think tanks no solamente los hay ultraconservadores, evidentemente también hay de todo el espectro ideológico, ¿no? Pero estamos ahora, pues, deteniéndonos en los ultraconservadores, ¿no? Que están formados normalmente los think tanks por académicos, analistas, consultores, etcétera, ¿no? Y como decía, algunos directamente vinculados a partidos políticos, otros indirecta y de manera escondida, pero siempre con digamos, ese objetivo de producir contenido, información, con la cual estos grupos pueden sustentar, entre comillas, sus políticas, ¿no? Las políticas que tratan de imponernos, ¿no? Entonces, ¿por qué finalmente esta agenda ultraconservadora política es una amenaza para la democracia? Bueno, reduce nuestros derechos, ¿no es cierto? El Estado comienza a legislar desde un prejuicio, desde una creencia religiosa de fe, ¿no? No desde realmente la data científica, social o los derechos humanos. Y esto impacta primero a los grupos más excluidos, pero esto también es importante porque empieza así, pero hay una progresión que va incluyendo cada vez más y más y más, quitando cada vez más derechos, ¿no? Entonces, el riesgo principal es que nos quedemos en silencio, ¿no? Porque esto normaliza estos retrocesos como si fueran parte del sistema y además les permite a estos movimientos seguir avanzando en sus agendas contra los derechos de todos, ¿no?